Bueno, como bien comentaban recién, vamos a estar hablando acerca del costo real implícito en nuestro trading y cómo puede llegar a afectar a nuestra operatoria. Como siempre, a mí me gustan los webinarios, cuando hablo de otros temas, no solamente de costos, arrancar por esta primera pregunta, ¿no?, que nos debemos hacer a nosotros mismos. ¿Qué tipo de trader soy? ¿Qué tipo de trader eres? Es el primer punto de partida no solamente para hablar de los costos, sino también para definir nuestra estrategia, nuestro plan de trading, nuestra gestión del riesgo, etcétera, ¿sí? Entonces, en este caso particular no es la excepción, obviamente, y la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de trader soy? Para en función de eso poder determinar cuáles van a ser los costos que van a tener mayor incidencia en nuestra operativa. Cuando hablamos de tipo de trader, básicamente está ligado a lo que es el horizonte de inversión de nuestras operaciones. Tenemos, si bien podemos resumirlo en 4 grandes grupos, estas estrategias que pueden ser scalping, day trading, swing trading y trading posicional. Las 2 primeras obviamente van a corresponder a operaciones o trading de corto plazo y las otras 2 operaciones o trading de largo plazo. La diferencia, como ven, básicamente radica en el horizonte de inversión, pero también en la característica más significativa que puede llegar a afectar a cada una, ¿no? En el caso de lo que es scalping y day trading, se caracterizan por ser operaciones de ultra corto plazo, más todavía el scalping, ¿no? Y que no tienen una duración más allá del día, es decir, que abrimos y cerramos las operaciones dentro del día. Otra característica también interesante es la frecuencia del trading, ¿no? Vamos a estar abriendo múltiples operaciones en el día, más todavía con scalping. En el caso de day trading también, quizás la frecuencia es un poquito menor, pero de todas maneras la frecuencia es alta en ambos tipos de operaciones. Con lo cual, el costo que va a influir en el tipo de trader que soy o el tipo de estrategia que estoy manejando, como ven, va a depender de básicamente el horizonte de inversión y la frecuencia con la que voy a estar operando. En el caso de swing y trading posicional, son estrategias, como les decía, más de mediano o largo plazo. En ese caso, la frecuencia de operaciones no va a ser tan alta como en el caso de scalping y day trading, esa es la primera diferencia. Y la segunda diferencia es el horizonte de inversión. En el caso de swing trading podemos estar hablando de algunos días, incluso semanas o meses, y en el caso de trading posicional puede ser algunos meses o incluso un año, y en otros casos un poco más, ¿sí? Quizás cuando hablamos de criptos, por ejemplo, ¿no? Esto de especular con el valor, digamos, a futuro al alza de Bitcoin, por ejemplo, u otra criptomoneda, ¿no? Otra pregunta que nos tenemos que hacer en función de la primera que nos habíamos hecho, ¿qué tipo de trader soy? Determinamos en qué grupo estamos, digamos, dentro de los que veíamos recién, y pasamos a la siguiente pregunta, que sería ¿cuál sería el impacto que tienen los costos en función de la estrategia que voy a estar utilizando? Aquí tenemos nuevamente, digamos, resumimos un poquito más, ya no tenemos 4 grupos de estrategias, sino que los podemos englobar en 2, estrategias de corto plazo, scalping y day trading, y estrategias de largo plazo, que vamos a ver en el siguiente slide. En el caso de las estrategias de corto plazo, al hablar de una elevada frecuencia de operaciones, los costos que más pueden llegar a influir son el spread, que es el costo de ingreso al mercado por operación, y el slippage. El slippage es el deslizamiento que puede haber o la diferencia de precios entre lo que yo veo en la plataforma y el precio al que realmente yo ingresé al mercado. Aquí tenemos algunos factores que pueden influir y algunas consecuencias de operar con spreads o slippage elevados. El primero es la liquidez del proveedor. Cuando hablamos de la liquidez de nuestro broker, de nuestro socio comercial, van a tener un efecto directo, una consecuencia directa en nuestros costos, principalmente el spread. A mayor liquidez, no solamente del broker, sino también de los mercados, este spread se va a ver reducido. Entonces, obviamente, vamos a tener mejores condiciones para poder operar. El stop loss. Cuando nosotros fijamos nuestro stop loss en la plataforma y en los momentos de menor liquidez el spread se incrementa, el stop loss es posible que a veces se accione, quizás a algunos ya le ha pasado, de que por ahí uno no ve en la plataforma, cuando ya ve la historia, ¿no?, de cómo se fueron moviendo las velas, los precios y demás,
uno no detecta por qué se ha activado el stop loss. Esto sucede porque a veces el spread se incrementa y nos puede llegar a quitar del mercado. Es otra consecuencia negativa de operar con spreads elevados. Riesgo-beneficio. Básicamente es la tasa riesgo-beneficio. Cuando uno ingresa al mercado, ya ingresa con un costo implícito, que es el spread, y si ese spread es muy elevado, vamos a estar ingresando con un negativo muy fuerte y nos va a alterar un poco la relación riesgo-beneficio. En el caso de las operaciones de corto plazo, en el cual nuestra gestión del riesgo es muy acotada, vamos a tener entradas y salidas muy, digamos, stop loss y take profit muy cerquita del precio de entrada, con lo cual esa relación riesgo-beneficio se podría llegar a ver alterada porque va a necesitar que el precio recorra un camino mayor para alcanzar ese take profit y compensar esa pérdida inicial que se caracteriza por un elevado spread. Múltiples entradas. Cuando hablamos del spread elevado o el spread reducido, uno a veces lo ve en valor absoluto y dice, bueno, $5, $7, $10, la verdad no me va a cambiar si estoy operando $1.000, por ejemplo. Pero, al tener múltiples entradas, el efecto que puede tener a lo largo del tiempo, junto con la frecuencia de operaciones que vamos a estar realizando, realmente puede ser un impacto muy alto en nuestros costos totales. Y finalmente, la liquidez del mercado. Esto está más asociado a lo que es el slippage, ¿no? Cuando hablábamos de este deslizamiento de precios que se puede dar entre el precio que yo veo en la plataforma y el precio que realmente yo puedo entrar al mercado. Cuando los mercados son altamente líquidos, vamos a tener mejores condiciones, el slippage va a haber reducido o incluso va a ser de cero, y en el caso del spread sucede lo mismo. Nos vamos a las estrategias de largo plazo. Por eso era tan importante al principio cuando nos hacíamos esta pregunta, ¿no? De qué tipo de trader soy. ¿Por qué? Porque van a depender, los costos, como ven, son totalmente diferentes y la incidencia que van a tener van a ser distintas también. En el caso de las estrategias de largo plazo, al tener un horizonte de inversión mucho más largo, mucho más extenso que las estrategias de corto plazo, pero una menor frecuencia de operaciones, los costos que van a estar afectando de una manera mucho más importante van a ser el swap y el hedge. En el caso del swap, es el costo de las operaciones overnight. Es lo que algunos brokers cobran por dejar la operación abierta durante varios días. En el caso del hedge, básicamente el hedge es una operación de cobertura y cuando nos referimos a un costo, en este caso, en realidad es como una especie de costo de oportunidad. ¿En qué sentido? Cuando yo abro una operación en un broker, ese broker va a solicitar que yo deposite un margen, ¿sí? Va a quedar como separado de mi balance justamente para garantizar la apertura y que esa orden permanezca abierta en el tiempo. En el caso del hedge, en Exness ofrecemos el beneficio de que estas operaciones de cobertura tengan un margen de cero. ¿Esto qué quiere decir? ¿Y por qué afecta a las estrategias de largo plazo? Cuando nosotros hablamos de permanecer en el tiempo una operación abierta, por lo general hacemos un seguimiento de la tendencia. Entonces, supongamos que estamos especulando con que va a ser el precio al alza y de repente empezamos a ver una caída en el activo que estamos analizando. Es posible hacer operaciones de cobertura o operación de hedge abriendo una segunda orden en simultáneo, sin cerrar la primera, y de esa manera gestionamos nuestro riesgo congelando esa situación en ese momento. La ganancia que obtuvimos hasta ese momento se congela, tenemos dos órdenes abiertas en simultáneo, en este ejemplo una orden de compra y una orden de venta, sobre el mismo activo y por la misma cantidad de lotaje. En ese caso cubrimos al 100% nuestra posición y en Exness ese margen que requieren esas dos operaciones abiertas al mismo tiempo es de cero. Por eso lo puse aquí como un costo, porque en realidad es un costo de oportunidad. En ese momento en el cual el activo o el mercado que estamos analizando, si está sufriendo una pérdida, podemos llegar a protegernos, a cuidar nuestro portafolio y encima ese costo de oportunidad no lo tenemos, porque ese margen se vuelve cero, el dinero vuelve a nuestro balance y podemos utilizarlo para invertir en otro activo, ¿no? Cuando cerramos la segunda posición, se cierra la cobertura y el margen vuelve asociado a la primera orden que teníamos abierta. En este caso, el spread no impacta tanto, porque justamente, como decíamos, sí impacta porque obviamente estamos entrando al mercado y el costo lo tenemos, pero como no tenemos tanta frecuencia de operaciones, el costo es mínimo, con lo cual no tenemos tanto impacto. Básicamente está asociado a un costo diario, como decíamos antes, esto de dejar la operación abierta overnight,
y posición abierta a largo plazo, todo lo que veníamos mencionando recién, ¿no? ¿Y qué pasa con el spread? Ahora vamos a ir punto por punto estos costos que estuvimos analizando y de alguna manera tener un poquito una referencia numérica, ¿no? Lo que vamos a ver ahora son datos sacados de la realidad, obviamente, para que ustedes tengan una idea. Al final de un año, cómo puede llegar a impactarnos en nuestros costos totales el hecho de operar a corto plazo. Estas son dos gráficas, es una media del mercado de brokers, de los 5 brokers más importantes de Estados Unidos. ¿Cuáles son los costos incurridos para abrir posiciones en el mercado en dólares? Estos montos que vemos en el gráfico están en dólares, el rojo, amarillo y verde. Y en el primer gráfico está asociado a un costo de 1.3 pips en el euro dólar, que es un costo promedio, como decía, de los brokers más importantes de Estados Unidos. No sé qué toqué, ahí está. Y el costo al final del año sería aproximadamente si operamos una operación al día, 2 operaciones al día o 3 operaciones al día. Como decíamos, está íntimamente ligado a la frecuencia con la cual estemos operando. Operaciones de corto plazo, scalping, day trading, se caracterizan por tener una elevada frecuencia diaria, con lo cual vamos a estar más cerquita del costo rojo que del costo verde, seguramente. Y si comparamos con una cuenta pro, por ejemplo en Exness, con la cual se puede operar desde 0.6 pips en el euro dólar, como ven, al cabo de un año, si operamos 3 veces por día, lo cual es un número bastante razonable en estrategias de corto plazo, vamos a tener un costo de $9.360 aproximadamente y 4.320, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea de cuánto puede influir. De nuevo, estos costos están sacados de la realidad. Es una estimación para que puedan entender y comparar un poquitito con valores numéricos, pero como ven en dólares realmente puede ser un costo bastante importante y que incide de una manera muy fuerte en nuestros costos totales. El temido slippage. Ya varios me han preguntado afuera en el stand por el tema del slippage. ¿Por qué temido? Porque es totalmente incalculable e impredecible. No sabemos si va a haber slippage y si es que hay, cuánto va a ser hasta que no estamos dentro del mercado. Es muy difícil de calcularlo, por no decir imposible, previamente, ¿no? No sabemos con qué nos puede sorprender. Por eso puse temido, ¿sí? Y realmente puede llegar a generar un costo muy importante, impredecible, incalculable en nuestros costos totales. Esta es una gráfica que básicamente también muestra a modo de referencia el impacto de la liquidez del mercado. Como decíamos hace un momento, el slippage está íntimamente ligado a la liquidez del mercado. Cuanto mayor liquidez haya, menor va a ser el slippage, incluso en algunos casos puede ser de 0, y también está obviamente ligado a la liquidez del broker. Aquí podemos ver el comparativo de distintos mercados, bolsas, o sea, mercados bursátiles en lo que es algunos de Latinoamérica, el NICE de Estados Unidos y el mercado de divisas, que es el mercado más líquido del mundo. Aproximadamente tienen transacciones por 6.6 trillones de dólares al día, con lo cual imagínense que están interconectadas las mayores instituciones y bancos del mundo. Eso es lo que provee esta gran liquidez y lo que permite que este slippage sea reducido o en algunos casos incluso 0. Es posible evitar el swap. El swap, que es el costo, decíamos, de permanecer en el mercado con una operación abierta durante días, meses, un año, ¿sí? Este también es un ejemplo numérico para que tengan más o menos una idea en dólares. ¿Cuánto me puede costar? Estos números están sacados de la realidad también, obviamente. Swap medio de también los principales brokers de Estados Unidos. Y tenemos entre 7.000 y 3.600 dólares, ¿sí? Aproximadamente. En un año, si yo dejo abierta mi operación, abro Bitcoin, ¿sí? Un lote long en un año. Este es el costo en dólares que puede significar mi operación abierta. Con lo cual, imagínense la rentabilidad que voy a tener que tener para compensar estos costos y que obviamente tenga una rentabilidad positiva por encima de estos costos, ¿no? Obviamente que esto está ligado al horizonte de inversión, ¿sí? Acá lo estamos haciendo un año, asumiendo que es una estrategia de trading posicional y, como les decía, alta incidencia en los costos porque las estrategias de largo plazo se caracterizan por un extenso horizonte de inversión. En el caso de Exness, podemos ofrecer el swap free,
¿sí? Como les decía, en muchos de los activos, aquí tenemos los índices oro, acciones y criptomonedas, lo cual permite que este swap sea cero. O sea, respecto a la pregunta, ¿es posible evitar el swap? Sí, operando en estos activos en Exness. Bueno, ahora vamos a algunos comentarios finales a modo de resumen de todo lo que hemos visto en la presentación. Esto es una estimación de cómo pueden llegar a influir los costos que vimos recién dentro de lo que son los costos totales, de acuerdo al marco de tiempo o el horizonte de inversión que estemos utilizando, corto, mediano o largo plazo. En el caso de corto plazo, elevada frecuencia de operaciones y un horizonte de inversión muy cortito, no tenemos swap en este caso porque las operaciones se abren y se cierran en el día, con lo cual, al ser tan elevada la frecuencia de operaciones, el spread es el costo que más influye dentro de los costos totales en este tipo de estrategias. También, obviamente, siempre está presente el slippage asociado a la liquidez, ¿sí? En el caso del mediano plazo ya empieza a aparecer la figura del swap, porque estamos dejando la posición abierta durante más de un día, incluso en algunos casos semanas o meses, y el spread sigue teniendo una incidencia, pero no tanta como en el corto plazo porque la frecuencia no es tan elevada. El slippage, como siempre presente, asociado a la liquidez del mercado y del broker. Y finalmente, operaciones de largo plazo con una elevada incidencia del swap, lógicamente asociado a lo que es el horizonte de inversión más extenso, el slippage, que siempre está presente, en el caso en que haya escasa liquidez, obviamente, y el spread, que como ven, una línea muy chiquitita porque tiene incidencia, pero la realidad es que es prácticamente nula. Si tuviésemos que resumir toda la presentación, reducirla a una sola palabra, ¿qué estamos buscando como traders? En una sola palabra podría decir que es liquidez. Liquidez asociada al mercado, liquidez asociada al broker, lógicamente, a nuestro socio comercial, que eso de alguna manera nos puede llevar a reducir los costos, en algunos casos incluso eliminarlos, ¿sí? Lo que es spread, swap, slippage, y lograr de esa manera tener mejores condiciones que el mercado.